Hola, hola, mis queridísimos amantes del salseo, del drama y de las historias que nos roban el aliento. Qué alegría enorme tenerlos aquí, una vez más, en nuestro rinconcito favorito de YouTube. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo capítulo de nuestras telenovelas de la vida real, esas que nos tienen pegados a la pantalla y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una historia que, para ser honestos, nos tiene a todos con el alma en vilo. Sí, así es, vamos a adentrarnos en el intrincado, apasionado y a veces doloroso mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto. Los protagonistas de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocimos por aquí, y cuya relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos hizo suspirar a todos. Ya saben, esas parejas que traspasan la pantalla, cuya química es tan palpable que se convierte en algo más que una simple actuación. Kerem y Hande eran ese tipo de pareja. Su amor era evidente, sus miradas lo decían todo y sus fans, como nosotros, nos enamoramos perdidamente de su historia. Pero como en toda buena telenovela, la vida real también tiene sus giros inesperados, sus momentos de tensión y, lamentablemente, sus rupturas. Y es aquí donde entramos en el terreno pantanoso del Kerem suplica, Hande acepta volver. ¿Es verdad? ¿Es un rumor? ¿Es un deseo ferviente de sus fans? Vamos a analizar todos los rumores, las pistas, las declaraciones y los silencios que rodean a esta posible reconciliación que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero antes de sumergirnos en este mar de incertidumbre y esperanza, quiero pedirles, de todo corazón, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series y películas favoritas, chismes jugosos y, por supuesto, toda la información sobre Kerem y Hande. No se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La ruptura entre Kerem y Hande fue un golpe duro para todos sus fans. Después de meses de romance público, de fotos adorables en redes sociales, de viajes juntos y de miradas llenas de amor, de repente todo se terminó. Las razones, como suele suceder en estos casos, nunca fueron del todo claras. Rumores de incompatibilidad, de agendas apretadas, de presiones mediáticas, un cóctel explosivo que, al parecer, terminó por dinamitar la relación. Pero como dijo alguien alguna vez, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem y Hande, esas cenizas parecen estar aún calientes. Desde hace semanas, los rumores de una posible reconciliación no han dejado de circular. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues bien, principalmente de las redes sociales, donde los fans, con lupa en mano, analizan cada movimiento, cada comentario, cada me gusta y cada silencio de los actores. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la reacción de Kerem a algunas publicaciones de Hande en Instagram. Un simple me gusta o un comentario sutil puede desatar una ola de especulaciones y convertirse en la prueba irrefutable de que Kerem aún siente algo por Hande. Y seamos sinceros, los fans de esta pareja son verdaderos detectives digitales. No se les escapa ni un detalle. Pero más allá de las redes sociales, también hay fuentes cercanas a los actores que han alimentado los rumores. Algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos afirmando que Kerem está haciendo todo lo posible por reconquistar a Hande. Que le envía flores, que la llama constantemente, que le escribe mensajes llenos de amor y arrepentimiento, en fin, que está poniendo toda la carne en el asador para recuperar a la mujer que ama. Y aquí es donde entra la parte del Kerem suplica. Según estas fuentes, Kerem se ha dado cuenta de que cometió un error al dejar ir a Hande. Que la echa de menos, que la necesita en su vida y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que ella le dé una segunda oportunidad. Imaginen la escena. Kerem, el galán turco por excelencia, arrodillado ante Hande suplicándole que vuelva. Digno de una telenovela de las buenas. Pero, ¿y Hande? ¿Cómo ha reaccionado ante estas supuestas súplicas de Kerem? Aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. A diferencia de Kerem, Hande ha mantenido un perfil mucho más bajo. No ha hecho declaraciones públicas sobre su relación con Kerem, ni ha dado ninguna pista sobre sus sentimientos. Algunos dicen que está dolida y que necesita tiempo para sanar. Otros que está considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Kerem, pero que quiere asegurarse de que esta vez las cosas sean diferentes. Lo cierto es que Hande es una mujer inteligente y fuerte,
y no se va a dejar llevar por simples palabras bonitas. Si decide volver con Kerem, será porque realmente cree en su amor y porque confía en que esta vez la relación puede funcionar. Y es que, seamos honestos, una reconciliación después de una ruptura nunca es fácil. Requiere mucho trabajo, mucha comunicación y, sobre todo, mucha confianza mutua. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Pues bien, como en todo en la vida, no hay garantías. Pero si nos basamos en la información que tenemos, en los rumores que circulan y en el anhelo de sus fans, diría que hay una luz de esperanza. Una pequeña llama que aún arde y que podría reavivarse en cualquier momento. Y es que al final, el amor es así. Un misterio indescifrable, una fuerza imparable que puede superar cualquier obstáculo. Y si el amor entre Kerem y Hande es tan fuerte como creemos, no me extrañaría que terminaran volviendo a estar juntos. Solo el tiempo dirá si nuestras plegarias son escuchadas y si vemos a esta pareja volver a brillar como antes. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, pegados a la pantalla, analizando cada detalle y esperando ansiosamente cualquier noticia que nos dé una pista sobre el futuro de esta relación que nos tiene a todos tan enganchados. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. En resumen, hoy hemos analizado a fondo los rumores de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando las súplicas de Kerem y la indecisión de Hande. Hemos revisado las pistas que circulan en redes sociales y las declaraciones de fuentes cercanas a los actores, tratando de descifrar si hay esperanza para esta pareja que nos robó el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en nuestro canal siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este salseo, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre aquí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora bien, queridísimos salseófilos, profundicemos un poquito más en el meollo del asunto. Porque, seamos honestos, la historia de Kerem y Hande no es solo la típica historia de amor de Hollywood. Aquí hay elementos que la hacen mucho más compleja, mucho más fascinante y, por supuesto, mucho más jugosa. Para empezar, tenemos el factor Senkalkam. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable y la gente realmente creía en su amor. De hecho, muchos fans argumentan que la serie no habría tenido tanto éxito si no hubiera existido esa conexión especial entre los dos protagonistas. ¿Pero fue amor de verdad, o solo una actuación magistral? Esa es la pregunta del millón. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Imaginen tener a millones de personas siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras y juzgando cada una de sus decisiones. Es una locura, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que Kerem y Hande tuvieron que enfrentar. La presión de los fans, de los medios de comunicación y de la industria del entretenimiento fue inmensa, y es muy probable que haya contribuido a la ruptura. Y luego está el tema de las agendas apretadas. Ambos actores están en la cima de sus carreras, con proyectos en diferentes partes del mundo. Es difícil mantener una relación cuando uno está constantemente viajando y trabajando, y cuando no se tiene tiempo para dedicarle a la pareja. La falta de tiempo y de comunicación puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación, incluso si hay amor de por medio. Pero a pesar de todos estos obstáculos, los fans de Kerem y Hande siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación. Y no los culpo. Es fácil enamorarse de una pareja que parece sacada de un cuento de hadas. Y es difícil aceptar que ese cuento de hadas haya llegado a su fin. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro?
Bueno, como ya dije, no hay garantías. Pero podemos analizar las señales y tratar de descifrar lo que está pasando en el corazón de Kerem y Hande. Por un lado, tenemos a Kerem, que parece estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar a Hande. Sus me gusta y comentarios en Instagram, sus supuestas llamadas y mensajes, sus envíos de flores, todo indica que está arrepentido de haberla perdido y que está dispuesto a luchar por su amor. ¿Pero es suficiente? ¿Podrá Kerem convencer a Hande de que esta vez las cosas serán diferentes? Por otro lado, tenemos a Hande que se muestra mucho más reservada. Su silencio es ensordecedor, y es difícil saber lo que está pensando. ¿Está dolida y necesita tiempo para sanar? Está considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Kerem, pero quiere asegurarse de que esta vez las cosas funcionen. ¿O simplemente ha decidido seguir adelante y dejar atrás el pasado? La verdad es que solo Hande sabe la respuesta. Y hasta que ella no decida hablar, solo podemos especular. Pero en mi opinión, hay una pequeña posibilidad de reconciliación. Creo que Hande todavía siente algo por Kerem, y creo que está considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad. Pero también creo que es una mujer inteligente y que no se va a dejar llevar por simples palabras bonitas. Si Kerem quiere reconquistar a Hande, tendrá que demostrarle que ha cambiado, que está dispuesto a comprometerse y que la ama de verdad. Tendrá que ganarse su confianza y convencerla de que esta vez la relación puede funcionar. No será fácil, pero no es imposible. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí observando cada movimiento, analizando cada detalle y esperando ansiosamente cualquier noticia que nos dé una pista sobre el futuro de esta relación que nos tiene a todos tan enganchados. Porque al final, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y la historia de Kerem y Hande con sus altibajos, sus dramas y sus esperanzas, es una historia que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero hablando en serio, más allá del salseo y del chisme, es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos. Son personas que tienen sentimientos, que sufren y que cometen errores. Y merecen respeto y privacidad, incluso si son figuras públicas. Así que mientras esperamos noticias sobre su posible reconciliación, recordemos ser respetuosos y no invadir su privacidad. No difundamos rumores falsos ni especulaciones infundadas. Y sobre todo no olvidemos que el amor es una cosa complicada y que no siempre tiene un final feliz. Pero bueno, dejemos de ponernos filosóficos y volvamos al salseo. Porque seamos honestos, eso es lo que nos gusta. Y en este caso, el salseo está garantizado. Así que sigamos pegados a la pantalla, sigamos analizando cada detalle y sigamos esperando ansiosamente cualquier noticia sobre el futuro de Kerem y Hande. Porque al final, nunca se sabe lo que puede pasar. Y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Así que ahí lo tienen, mis queridísimos amantes del salseo. Un análisis profundo de los rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recuerden, si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre aquí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el salseo nunca termina.